tengo aquí. Uno de ellos es Benito Nasif. Hola, Benito, ¿cómo estás? Adela. Profesor del CIDE, experto en materia electoral, desempeñó el cargo de consejero electoral del INE, que fue del 2008 al 2020. Exactamente. Al 2020. Y vía Zoom tenemos también a Alfredo Figueroa, otro de los firmantes, director de Sociales, profesor de la UNAM, ex consejero del IFE, el Instituto Federal Electoral. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día. Yo no le oigo. ¿Ustedes? Tampoco. No, ¿verdad? No. ¿No me oyen? Ahí estás, ya. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola. Hola, Alfredo. Bien, Adela, ¿y tú? Bien, también. Y saludos a Benito. Aquí están. Saludos, Alfredo. Bienvenidos los dos. Oigan, ¿cómo es que deciden que era necesario hacer esta carta, Benito? Ahora te pregunto a ti, Alfredo. Pues mira, somos personas que conocemos el INE, antes IFE, ahora somos ciudadanos, somos observadores comprometidos con la política, con la realidad política de nuestro país, y lo que vemos, lo vemos con mucha preocupación, cómo se está fraguando este conjunto de cambios sin que pasen por la fase de deliberación, análisis, que los cambios legislativos en general deben pasar, pero particularmente este que afecta una institución que ha funcionado bastante bien. Recientemente fue objeto de recientemente, hace 8 años. Pero 8 años en esta es un tiempo todavía bastante corto, y los resultados de esa transformación, de ese cambio que tuvo el INE hace 8 años, pues la verdad es que están a la vista de todos y han sido positivos. Hay mayor competencia, mayor equidad en las contiendas, mayor alternancia, que es lo que se buscaba. Y siempre es necesario revisar nuestras instituciones, nuestro sistema electoral, pero hay que hacerlo con la conciencia de que lo que avanzaste se puede perder, y que es necesario que se delibere, se discuta, se escuchen los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, en el Congreso, para que el cambio en realidad sea una reforma y produzca los resultados que se esperan en beneficio de la democracia y en beneficio de México. Y eso no lo estamos viendo, y por eso este grupo quiso llamar la atención de los legisladores, de la opinión pública, de los partidos políticos, e invitar a la moderación, a la prudencia, ¿no? Y a la prudencia. Porque además en vísperas de unas elecciones, ¿no? Es correcto. Pues, sí. Alfredo Figueroa. Bueno, pues nos pusimos a revisar la propuesta esta Fast Track que salió de la Cámara de Diputados, empezando por el propio procedimiento legislativo, que es un procedimiento pues absolutamente violatorio de la propia reglamentación de la Cámara de Diputados y yo diría que de la propia Constitución. Es difícil que uno asuma la responsabilidad de votar algo que no conoce. Y lo que hizo la Cámara de Diputados es aprobar en unas pocas horas pues este documento, este amasijo de estas reformas. Se trata de 5 reformas a distintas leyes, reformas a sus articulados y una nueva ley completa, ¿no? La derogación de una y la creación de otra norma, todas vinculadas, digamos, con la vida electoral del país. Entonces, nosotros y nosotras, desde nuestras distintas competencias, oficinas, como decía Benito, hicimos un análisis pues lo más rápido que pudimos del asunto en medio de este caldo de polarización y de descalificaciones ad hominem que vivimos todos los días. Y lo que decidimos fue decir, a ver, esto que estamos viendo de aprobarse sí pone en riesgo el proceso electoral,
sí pone en riesgo la instalación de casillas, sí pone en riesgo la actualización del padrón electoral, sí pone en riesgo la vida institucional, las capacidades institucionales, sí limita al árbitro para poder hacer un arbitraje electoral como corresponde. Ya podemos platicar si se quiere detalles. Y por lo tanto, corresponde irle a decir a quien tiene ahora la responsabilidad, que es el Senado de la República, que al menos se abra un espacio de discusión pública, abierta, transparente, para deliberar por sus méritos cada uno de los planteamientos que aquí se han puesto en la mesa en estas reformas. Entonces, pues nos hemos llamado el fin de semana para presentar esta carta. Lo hemos hecho con la celeridad que supone un procedimiento que también está siendo absolutamente acelerado, ¿no? Y nada, pues la presentamos al Senado con la idea de tratar de contribuir a que haya una discusión pausada, una discusión reflexiva sobre qué es lo que están aprobando. Te doy un dato, Adela, de entrada. Resulta que esta reforma promueve que cerca del 80% del servicio profesional electoral sea despedido del Instituto Nacional Electoral. Es decir, 30 años de trabajo. De experiencia. 30 años de trabajo y de experiencia. Y de experiencia, decirle mañana, bueno, muchas gracias, váyanse a su casa. Sí, de ese tipo de cosas tamaño sí. Estamos hablando en el asunto. Bueno, pues ayer nos presentamos fuimos quienes pudimos rápidamente, hablamos con Monreal y hablamos con que tenía en un salita contigua en su oficina al secretario de Gobernación, y también hablamos con algunos otros coordinadores parlamentarios y dimos una rueda de prensa. Estos son, digamos, los hechos, los acontecimientos, Adela. ¿Pero qué les dijeron, en verdad? ¿Y cómo los vieron? ¿Cómo vieron a Monreal? ¿No? Que a mí hace unos días me dijo, no, en el Senado no va a pasar fast track. Así me lo dijo con todas sus letras, ¿no? No sé, Benito, Alfredo, no sé. A ver, pues fue muy amable. No sé si a Benito ya le contaba. Benito no estaba. Fue muy amable y nos dijo, déjame sintetizarlo de esta manera, nos dijo que estaba luchando y estaba luchando, lo que es un poco contradictorio, estaba luchando contra el secretario de Gobernación, ¿no? O que estaba luchando contra su propio grupo parlamentario, porque no prosperaran buena parte de las propuestas que él consideraba inconstitucionales, pero no abrió la puerta, digamos, en una conversación que, debo decir, fue breve, no abrió la puerta para detener este fast track, este elemento de obvia y urgente resolución. No abrió la puerta. Y hablamos con otros coordinadores que tienen la percepción de que Morena no le va a mover, digamos, Morena y sus aliados no le van a mover nada a lo que no sea indicado desde la Secretaría de Gobernación. Esa es la percepción que me deja, digamos, la conversación con los otros coordinadores, evidentemente de la oposición. Adelante. Sí. ¿Qué, Benito? Pues en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde se dio la dispensa del trámite legislativo. Sí, la dispensa. Eso quiere decir que se consideró una iniciativa de obvia y urgente resolución, no pasó por ni la revisión y el estudio de ninguna comisión. En el Senado, al menos, ¿sí? No se dispensaron los trámites y ayer en comisiones, pues, se votó. También fast track, porque puedes cumplir con el procedimiento, sí, claro, y hacerlo rapidísimo. Hay que decir que cumplieron, ¿no? O sea, en la Cámara de Diputados, desde que se presentó a que se aprobó, fueron horas. En el Senado al menos han sido días, ¿no? Y se hizo sobre las rodillas en la Cámara de Diputados. Para una legislación tan compleja, con efectos tan drásticos sobre una institución que creo que la gente aprecia, y que ha dado y que funciona razonablemente bien. Bueno, que organiza la elección. Organiza la elección, otorga tu credencial. Tu credencial oficial. Exactamente, que es tu medio de identificación. La reforma, además, pues yo creo que se ensaña
con las partes del INE, que son las que están directamente involucradas en la organización de la elección, que es donde se concentra este 80% del personal del servicio profesional que ha mencionado Alfredo, que simplemente es una amputación mayúscula, sí, claro, de una parte central del corazón del INE, y que además tiene que adaptarse a un ritmo, a una velocidad increíble para poder recomponerse después de esta cirugía de caballo que está proponiendo el partido en el gobierno, y estar listo para organizar el proceso electoral más complejo por el número de cargos, sí, claro, y por el tipo de elección donde se renueva la presidencia de la República y todo el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y el Senado. Entonces, es muy irresponsable hacerlo de esta manera, y por esa razón pues nos unimos en este llamado a calma, moderación, deliberen, tomen en cuenta parlamento los abierto, efectos no hubieran se pensado ven. un parlamento abierto, por ejemplo. Exactamente, eso es parte del proceso legislativo, el invitar a quienes conocen los aspectos técnicos del instituto, los propios consejeros y consejeras que actualmente están ahí, a los integrantes de la Junta General Ejecutiva, que pues escuchen las repercusiones que naturalmente tendrá pues una cirugía, una amputación del tamaño que están proponiendo. Sí, en esta pero es reforma. una cirugía mayor, pero no es quirúrgica, no es quirúrgica. Y sin anestesia, además. Y sin anestesia. Sí. Alfredo, ¿cuáles son estas repercusiones? ¿Cuál es el peligro de que se apruebe esta reforma? Déjame decir algo antes que decía ahora. No, solamente de esto que decía Benito de la amputación. La frase esta del INE no se toca, que concitó esta marcha tan numerosa, ¿no?, tan importante en el país, tiene una respuesta que yo sí creo que hay un cierto simbolismo en lo que se está respondiendo, ¿no? Se amputa, como decía Benito, ¿no? Es decir, no solo se toca, sino que se cercena, ¿no? Que es un poco la respuesta simbólica, creo yo, que nos muestra muy bien cuál es el estado de la discusión pública sobre los asuntos de esta envergadura. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que hay aquí una amputación? Bueno, cuando, digamos, el Instituto Nacional Electoral se funda, digamos, en algunos principios de la función electoral que conocemos, con la objetividad, la independencia, la transparencia, etc., ¿no? Pero en realidad, digamos, desde su origen hubo como dos grandes ejes. La ciudadanización de los procesos electorales para enfrentar, digamos, los fraudes electorales y por la otra, la profesionalización de los órganos electorales. Entonces, la combinación de estos dos aspectos, es decir, ciudadanos y ciudadanas contando tus votos, siendo consejeros de los consejos distritales, de los consejos locales, hay 300 distritos en el país, 32 consejos locales, el propio Consejo General, y un ámbito profesional que se encargaba, que tiene que ser evaluado, que su permanencia no depende de quiénes son los jefes de la institución, que no depende de qué partido gana, etc. Bueno, ¿qué pretenden hacer? Pretenden prácticamente destruir o desaparecer la parte profesional del Instituto Nacional Electoral. Esta es una primera parte de complejidad. Lo que quiere decir que, especialmente en los distritos, que es, digamos, los brazos, las piernas del Es lo que yo iba a decir, los Electoral, brazos, las piernas. en el territorio, desaparecerlos, Adela. Es decir, pero no solo eso, sino que al mismo tiempo los procedimientos a partir de los cuales se desarrollan las tareas, déjame poner un ejemplo, el tema de la capacitación electoral. El INE, mediante los distritos y los capacitadores asistentes que se contratan durante el proceso electoral, visita a millones de personas, millones. Y cuando digo millones, pues estamos hablando de casi 10 millones de personas, cerca de 10 millones de personas visitadas, porque necesitan primero ser invitadas a participar, luego, porque son ellos los que van a contar los votos. Bueno,
De los 50 días que están previstos, hay una reducción, no solamente hay, digamos, la desaparición profesional en los distritos, sino además hay una reducción a la mitad del tiempo en el que se pueden visitar a las personas. ¿Por qué? Para no contratarlos durante más tiempo, claro, más meses. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, bueno, sí, perfecto. No solamente desaparecen el área, sino que además le reducen los procedimientos y le incrementan competencias. Es decir, no hay una racionalidad que sostenga, ni un diagnóstico que sostenga este tipo de elementos. Por eso creo que hay quien ha planteado que esto es casi como una suerte de destrucción, de revancha, etcétera, en relación a esta parte. ¿Qué otros aspectos tiene? Yo te pongo uno más que creo que es muy relevante. Bueno, los partidos, ahora esta propuesta lo que intenta es que el árbitro no tenga capacidades de sacar la tarjeta roja ¿no? Sí, es decir, como estamos en temporada de fútbol, ayuda decir, pues yo decía, si usted ve que alguien le rompe la pierna a otro en una entrada salvaje, ¿no? El árbitro pues tiene que verlo, pero no puede sacar la tarjeta roja, porque ya no hay tarjeta roja. ¿Sí? Es decir, con esta, digamos, se están modelando las competencias del árbitro para que no pueda actuar cuando ve asuntos de una extraordinaria gravedad y tendrá que mantenerse, digamos, al margen. O sea, ve los delitos pasar, ¿no? Nada más. Exactamente, exactamente. Especialmente, y ahí hay otra trampa enorme de una cosa que Benito conoce muy bien, tú también, que es una histórica ley Chayote que está ahí, que ha sido objeto de idas y vueltas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera, que tiene que ver con la propaganda gubernamental. Ahora lo que se quiere permitir, digamos, es que el presidente de la República y otros servidores públicos puedan esencialmente estar haciendo propaganda política durante el proceso electoral. Eso también está ahí presente. Eso está impedido en la ley electoral, que hicieron todos los partidos, no está en la Constitución. Sí, está en la Constitución, sí. y lo quieren hacer pasar ahora como una... A ver, yo a ti no te voy a platicar, o sea, tú sabes perfectamente lo que ha significado, digamos, la relación entre los medios de comunicación, la propaganda, los convenios, etcétera, y todo lo que tuvo que ver con una regulación en esa materia que se ha quedado, digamos, suspendida durante mucho tiempo. Bueno, ahora lo que quieren es darle vigencia a la posibilidad de que el presidente, lo escuchaba esta mañana, estaba haciendo esencialmente campaña política desde Palacio Nacional. Y lo hace cada mañana. Sí, pero me parece que cada día se supera. Hoy lo escuché ya hablando de cómo debía votar la gente en relación y cómo debía a su partido. Es decir, me parece que ya llegamos a límites que desde luego pues no habíamos visto, me parece, en la historia reciente de México. Sí. Este aspecto que señala Alfredo es preocupante, porque lo que propone la iniciativa es muy parecido a lo que quisieron hacer en marzo de este año, al aprobar una cosa que llamaron decreto de interpretación auténtica, interpretación de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución, que regula, y el 41 también, que regula lo que está relacionado con la propaganda gubernamental, que está prohibida una vez que inician las campañas, pero que además, antes de las campañas también, está sujeto a muchas regulaciones, ¿no? Para que no se politice, no se partidice la propaganda gubernamental, como lo vivimos en el pasado. Lo que están proponiendo ahora es reducir o acotar el concepto de propaganda gubernamental solo aquella que se paga con recursos del presupuesto de egresos de la Federación. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Significa que con recursos privados, ¿sí? Asociaciones civiles, que nuestros políticos son muy creativos en fundarlas. Expertos, sí. Exactamente. Pueden pagar publicidad que diga, por ejemplo, que no se vaya López, o que se quede López, o Claudia,
como está ocurriendo Es actualmente. Claudia. Es Claudia, ¿sí? Y demás, ¿no? Que quién sabe de dónde venga esa lana, ¿no? Que no hay transparencia sobre el origen de esos recursos, pero no solamente afecta la equidad de la contienda, que podría para la gente ser un concepto un poco abstracto, ¿sí? Sino que induce y fomenta la corrupción. ¿De qué manera? ¿Sí? Pues porque habrá gente muy ingeniosa que se le va a ocurrir ofrecerle eso a servidores públicos, a funcionarios en activo, ¿sí? Para que a cambio, cuando ganen la siguiente elección, o mientras están en el mismo cargo, claro, paguen, ¿sí?, el favor. Exactamente, con contratos, con permisos, etcétera, etcétera, obra, ¿sí? Que ahora, por cierto, pues ya ni siquiera tienen que licitar, porque en nombre de combatir la corrupción, ahora hacen asignaciones directas. Sí, todos, ¿no? por asignación directa, sí. ¿Qué creen, Alfredo, que haya movido al presidente? Porque esto ya parece un asunto personal y un capricho, y no es ninguna ocurrencia, la verdad, para el presidente, porque pues él sabe por qué lo estará haciendo. Pero ¿cómo lo leen, Alfredo? O sea, ¿qué lo está moviendo al presidente? ¿Es blindarse para la elección del 24 o qué? Yo creo que históricamente el presidente de la República tiene, digamos, o sea, cuando oye la palabra autonomía, le empieza a dar como una urticaria, ¿no? Es decir, el término de relación política que él ha tenido con este concepto que está en la Constitución y que me parece que ha sido muy importante para el desarrollo democrático del país. Creo que él tiene una concepción de las cosas distinta a esa, ¿no? Creo que en algún momento de su trayectoria política optó, digamos, por una fórmula en la que lo que se trataría es de concentrar el poder, y él tiene pues un cierto desprecio por la autonomía como concepto, como mecanismo de independencia con la cual órganos del Estado se conducen y actúan, ¿no? Y creo que hay, además de una concepción, una profunda ignorancia de cómo es que funcionan estas cosas. Creo que desde el 2006 desarrolló una ruta de descalificación a toda una institucionalidad que, por otra parte, a él le había tocado construir y edificar en el momento en que fue dirigente del PRD. Yo seguramente he publicado alguna cosa incluso donde a él, junto con Felipe Calderón, fíjate las paradojas de la vida, les tocó negociar en Bucareli una noche del 96, me parece que a finales de octubre, el primer consejo del Consejo General del IFE, el que encabezó Pepe Wolf y otros tantos consejeros. Pues yo creo que 10 años después, él a partir de los resultados del 2006 toma una dirección distinta. Perdón por el antecedente largo, pero creo que un poco ayuda a entender desde dónde lo mira. Y lo que sí veo ahora, en la forma en la que está haciendo este planteamiento, ya lo vi en la Constitución, había asuntos gravísimos en la reforma constitucional que venturosamente no pasó. Hay una búsqueda por destruir la autonomía constitucional, por apropiarse de una suerte de facultades, por debilitar al órgano electoral. Y ciertamente en la propia propuesta constitucional que se expresaba, creo que hay un intento de secuestrar a la autoridad electoral. O sea, y a mí me parece que por eso hay detrás de este planteamiento un ejercicio autoritario, un ejercicio regresivo, que pretende que con esta debilidad, digamos, lo que se enfrente en el 2024 pueda ser susceptible, digamos, de no tener un árbitro capaz de levantarle la mano a uno de los vencedores, con todas las de la ley, con toda la legitimidad, con toda la fortaleza. Y creo que esto, en el fondo, es lo que está atrás. Es verdaderamente grave los momentos que estamos viviendo para el país, porque déjenme decirlo así, si los contendientes no están de acuerdo con las reglas del juego, con reglas que sean, digamos, democráticas, lo suficientemente sólidas, lo que tú tienes es ya el preámbulo de un
conflicto postelectoral. Sin duda. Pues no hay juego, ¿no? Es que no hay juego. Esa es una de las grandes preocupaciones. Y la legitimidad con la que emana de las urnas un gobernante es la que construye la paz, Adela. Es decir, es la que construye, digamos, un proceso de gobernabilidad. Cuando un gobernante sale de las urnas sin la legitimidad que requiere, los países empiezan a tener muy graves y muy fuertes problemas. Y eso es lo que creo que estamos enfrentando en este momento, y por eso pues muchas personas de diferentes signos, de diferentes miradas, ideas, hemos levantado la voz diciendo aquí, alertemos sobre lo que puede pasar en el país si continuamos con esta dinámica, yo diría, perdón la palabra, pero destructiva de la institucionalidad electoral. Desmantelar, ¿no? Acabar con el instituto, ¿no? Ahora, pareciera que Monreal es el hombre del momento, ¿no? Se ha venido hablando de que pues sobre él recae un poco toda esta responsabilidad. De hecho, yo hablé con él la semana pasada y me dijo que tiene presiones por todos lados, ¿no? Que no quisiera que nadie viviera las presiones por las que está pasando, pero la no definición de Monreal, ¿no? Es lo que pues está poniendo en duda qué es lo que pueda pasar en el Senado, Benito. Bueno, Monreal es el coordinador pues, del grupo parlamentario que tiene la mayoría en el Senado. Ese grupo parlamentario pues responde principalmente a la dirigencia del presidente de la República, el presidente López Obrador. Monreal, pues al mismo tiempo aspira a ser el candidato presidencial de ese partido. Está en una posición muy complicada porque hay otros aspirantes que están más cercanos al presidente de la República. No tiene los favores de Palacio. Exactamente. ¿No? O sea, pues hay mucho en riesgo en esta decisión para él, ¿no? Por eso dijo, no estoy entre la espada y la pared, estoy entre una espada y otra espada. Sí. Es una forma más clara de reflejar la situación en la que se encuentra, ¿no? Es un político experimentado, inteligente, talentoso, tiene una habilidad especial para buscar, digamos, el camino de menor resistencia, pero me parece que en este momento las circunstancias lo que demandan pues es un poco más de osadía y de alzar la voz con mayor contundencia. Veremos si el senador Monreal está a la altura de las circunstancias. Yo decía el otro día, justamente hablando de Monreal, si tuvieran que apostar, ¿no? Está a la altura de las circunstancias y con la altura de miras, ¿no? Sí, creo que es un momento en que de estos momentos importantísimos pues, en los que los políticos tienen que levantar a la cabeza y ver cómo los va a recordar la historia. Sí, exactamente. Es momento de ver cómo los va a recordar la historia, sin duda, Alfredo. Sí, yo me acuerdo alguna vez en la mesa de consejeros con Benito, estábamos en algún trance de esos complejos también como autoridad electoral y citamos alguna cosa. Cuando un piloto va y ve enfrente la tormenta, ¿no? Cuando ve la tormenta venir, lo que toca no es meterse en la tormenta, sino tomar altura, justamente. Sí. Es decir, evitar esa tormenta. Yo no tengo... Mi impresión es que hay digamos, déjame pasar ya más que de consejero a la posición de analista político. Sí. Mi posición en el particular es que Ricardo tiene un último tren. Este tren está a punto de partir. Parte hoy. Y si quiere tener una salida, digamos, en la disputa del nuevo marco narrativo que hay en el país sobre un futuro democrático o un futuro autoritario, él va a tener que tomar una posición minoritaria o mayoritaria, no lo sé.
Sí, ya no tengo claridad yo si él tiene las posibilidades de convencer a su grupo parlamentario. Me parece que no. Yo también. Pero creo que lo que corresponde hoy es, pues el tren está en la estación y a punto de partir. Después de hoy, si él no ocupa un papel preponderante en la escena de detener este conjunto de prácticas contrarias a la democracia, su papel en el futuro político del país pues será un papel secundario. Sin duda, yo estoy de acuerdo, absolutamente, ¿no? Yo no le veo ya mucho margen de maniobra de hacer equilibrismo. Este es una especie de ahora o nunca. Exacto. En el proyecto político del senador Monreal. Sí, y yo coincido contigo, Benito, de que es un hombre con mucha experiencia, político, ¿no? Que le sabe, pero también creo que ya no hay mucho margen para el equilibrismo, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, déjenme hacerles un par de preguntas técnicas. Esto, pues, va a llegar a la Corte, ¿no? Muy probablemente. Y antes al Tribunal Electoral. Antes al Tribunal Electoral. Ahora, ¿la Corte tiene obligación de desahogar esto de manera prioritaria? No. Por la cercanía de la elección del 23 y el 24. Sí tiene. ¿Sí tiene? Pues sí, tiene un plazo. Tiene un plazo. Pero hay un plazo para hacer modificaciones a la legislación en materia electoral que se vence en mayo, si no mal recuerdo, de acuerdo con la legislación vigente. Con la vigente, pero ¿y si esto pasa? Y una vez de eso, que transcurre ese plazo, se espera que actúe rápidamente la Suprema Corte de Justicia. Porque es que si no estamos en el limbo, ¿no? Así es, pero no tiene, digamos, una fecha fatal la Suprema Corte de Justicia para decidirse. Yo creo que por eso es importante alzar la voz y por eso es importante mandar un mensaje a la Suprema Corte de que en caso que esto se concrete, es necesario que ejerza sus atribuciones de revisión de constitucionalidad. No solamente el tribunal, no solamente la Suprema Corte de Justicia, sino también la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la que tiene la facultad de inaplicar disposiciones legales que son contrarias a la Constitución. Sucedió con el decreto de interpretación auténtica. La Sala Superior primero decide su inaplicación y después la Suprema Corte de Justicia declara su inconstitucionalidad. Un escenario que veo con esta reforma tan aprobada de manera tan intempestiva y tan nociva a la democracia. Exactamente. ¿No? Es que en vez de caer de un solo golpe, por así decirlo, puede empezar a sufrir una muerte por 1000 puñaladas, como dicen, porque hay distintos aspectos de ella que son contrarios a la Constitución y que podría pasar un escenario muy parecido, por ejemplo, a la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que también se aprobó de una manera en fast track y que poco a poco la fueron cercenando, digamos. Vía el amparo primero y después ya acciones de constitucionalidad. Puede empezar a ocurrir lo mismo con esto y yo creo que la oposición debe estar en estos momentos, además de desplegar una estrategia política y una campaña para concientizar a la opinión pública de esta atrocidad, debe estar pensando en una estrategia jurídica ante la Suprema Corte de Justicia y ante el Tribunal Electoral. Ya. Para finalizar, Alfredo. Sí, yo creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tiene un compromiso legal. Actuar de otra manera sería, independientemente del reglamento, sería fraudulento. A ver, primero, las elecciones que vamos a vivir en el Estado de México y en Coahuila el próximo año, esas se van a regir con las reglas, incluso con esta ley de aprobarse, se van a regir con las reglas actuales, ¿no? Uh-huh. Eso debe quedar claro. Luego, o sea, estas reglas estarían constituidas para el 2024.
¿De acuerdo? Ya lo decía Benito, la Constitución establece que 90 días antes del inicio del proceso electoral, que hoy es septiembre, no puedes hacer ninguna modificación a la legislación electoral. Bueno, creo que lo que va a vivir particularmente el órgano electoral, el Consejo General, de aquí, de la aprobación de esta reforma a el momento final, no solamente las oposiciones, los legisladores, los trabajadores por vía de asuntos laborales, incluso amparos en otros sentidos, sino la propia autoridad electoral, el Consejo General. Si esto se aprueba, digamos, el 15 de diciembre y se publica a finales del año, etcétera, como se prevería, como viene, tiene que iniciar una operación mayúscula desde el punto de vista de los instrumentos para controvertirlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la acción de inconstitucionalidad, y tiene además que tomar un conjunto de decisiones que van a tener que sopesar entre lo que dice esta ley y lo que dice la Constitución y sus transitorios a lo largo del tiempo. Una vez tomadas esas decisiones, que pueden ser contrarias a lo que señala esta ley, pero favorables a lo que dice la Constitución, el Tribunal Electoral va a tener que entrar en funciones rápidamente y habría todo un proceso, digamos, de autentificación de una ley que se considera inconstitucional o de la aplicación de la Constitución con las capacidades reglamentarias del Instituto. Esto es lo que ocurriría. Así que creo que hay tres grandes actores que tomarán decisiones y que serán los sujetos importantes de lo que viene. Uno es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, otro es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otra es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por los elementos que hemos visto, si se aprueba en los términos en los que va, yo creo que también ha habido violaciones al proceso parlamentario en la Cámara de Senadores, ya no digo en la de diputados, ¿no? Sí, no. Es probable que esto termine en un momento, y los tiempos aquí van a ser muy relevantes, es probable que si tenemos una corte que todavía se pueda llamar corte, esto sea invalidado completamente. Ya. Es posible. Que esto ya hay precedentes de la Corte sobre por cómo se han hecho las cosas. Claro. Pero ahí está el escenario, Adela, Benito. Yo lo que veo, o sea, incluso si se gana, ya ya de todas maneras metiste a una institución del tamaño del Instituto Nacional Electoral en muchos problemas. De lo que deberíamos estar hablando es de poner todo a punto para una disputa política que no se ve fácil. No se ve fácil, ¿eh? Yo no creo que vaya a ser un día de campo para nadie, no. La verdad. Así es, Rodrigo. Pues, Alfredo, te agradezco mucho. Gracias. Un abrazo, Adela. Igualmente, gracias. Y a Benito otro. Gracias. Igualmente, Alfredo. Pues sí, así se ven las cosas, Benito, complicadas. Totalmente. Complicadas, delicadas, ¿no? Sí, el paciente está delicado. La incertidumbre no es buena, sí. Y tampoco es bueno que quienes están en el gobierno apuesten por la desconfianza y que crean que los mexicanos nos veamos como extraños los unos a los otros les beneficia a ellos políticamente. Creo que esa es una apuesta equivocada. Extraños y con rencor, y ya llegó a un odio, ¿eh? O sea, a mí no me había tocado ver y vivir esto, Benito. No sé, con toda la experiencia que tú tienes en estos asuntos, si había pasado algo parecido. No en esta magnitud. No en esta magnitud, ¿no? Vamos, pues la disputa siempre está, la disputa por el poder, que eso es sana y que esa es la democracia. Pero hoy el presidente volvió a decir, yo no polarizo, yo politizo, ¿no? No estamos polarizando, estamos politizando, cosa que no es cierta. Pues es que hay diferentes formas de politizar, ¿no? Claro. Pero la suya... Su apuesta es... Su apuesta es por generar desconfianza, por generar, movilizar, apelar al resentimiento y dividir y hacer que se confronten los mexicanos.
Creo que es la apuesta equivocada. Sí, yo también. Y hoy lo volvió a decir, ¿no? Dijo, el 70% está conmigo, ¿no? Bueno, eso interpreta porque tengo él el a partir 70% de su popularidad. Así pero... es, a partir de las encuestas sí. que le preguntan a la gente si está de acuerdo o en desacuerdo con la forma de gobernar. Y lo que sabemos es que pues el resultado de esa pregunta en las encuestas no puede extrapolarse para decir que lo apoyan en todo. Exacto. Así es. Cuando preguntas de manera específica sobre ciertos aspectos de su gobierno, por ejemplo, uno de los más débiles, de los más preocupantes, débiles para ellos, preocupantes para cualquier observador, el tema de la seguridad. La seguridad. La gente, la aprobación de su gobierno está en números rojos. Sí, muy pobre. Cuando preguntas sobre la economía, sobre la inflación, sobre los grandes problemas del país, pues no hay que estar, no se desprende pues esta idea de que el presidente tiene a la opinión pública de su lado. Todas consigo, así no es, ¿no? Y que México es un país complejo, plural, diverso, y que es necesario un sistema democrático, tomar en cuenta esa diversidad. No coincidimos en todos, pero sí podemos coincidir en las reglas, en las normas, en las instituciones, para pensar de manera distinta. Y convivir. Exacto. Y convivir, ¿no? Y convivir, ¿no? Y es necesario el diálogo, ¿sí?, entre los puntos de vista distintos para tratar de ponernos de acuerdo sobre soluciones. Y los temas importantes de este país. Pero impedir, castigar, sancionar ese diálogo, me parece que es también la apuesta peligrosa. Muchas gracias, Benito Nasif, como siempre. Gracias por la oportunidad.